de nuestra plataforma de YouTube. Somos la voz de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy con un invitado especial, con un tema de suma importancia para la ciudadanía. El tema consiste en las declaraciones tardías. Aquí vamos a tratar el origen de estas situaciones y las posibles soluciones que tenemos para poder solucionar la situación de los dominicanos. Para ello contamos con la presencia del licenciado Zacarías Guzmán Núñez, experto en la materia. Muy buenas tardes, licenciado Zacarías. Buenas tardes. Este es su programa, lo recibe con los brazos abiertos para que usted ponga a nuestros seguidores y a la ciudadanía en general la problemática de las declaraciones tardías. Buenas tardes, Nina, y buenas tardes, público televidente. Es un honor estar aquí. Le damos las gracias a usted en persona y también a la institución, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por permitirnos estar aquí, ¿verdad?, transmitiéndole esta información de mucha importancia para la sociedad dominicana. Muchas gracias. Entrando en materia, Zacarías, ¿de dónde, cómo entiende usted la problemática de la declaración tardía? ¿Cómo surge esta idea de resolver esta situación de aquellas personas que no cuentan con un documento de identidad? En primer orden hay una situación que es real y efectivamente, ¿verdad?, es latente. Y a la medida que se van creando situaciones en la sociedad, hay que darle respuesta. O sea, no se puede dejar entonces que esto crezca, porque esto realmente te vincula y limita el ejercicio de los derechos fundamentales de los seres humanos, pues, a la vida social. Entonces, dada esa circunstancia, es necesario dar el frente, y la misma norma, que es una ley nueva, podemos decir, ¿verdad?, que está en pañales, una ley del año 2023, la 004-23, que es la norma que rige la materia, pues le ha dado beneficios que no existían, ¿verdad?, que no existían a los dominicanos para que puedan entonces resolver esa situación. Y más adelante, obviamente, de manera detallada, le vamos a significar y a subrayar cada una de los beneficios que le otorga esta norma a los dominicanos para que puedan tener, porque antes era muy tedioso, porque tenía que buscar muchos documentos, tenía que tocar varias puertas. Sin embargo, ahora se han reducido esos mecanismos para que la persona pueda acceder a declararse, aún estén fuera de plazo, porque ahora también en la normativa establece declaración fuera de plazo. Correcto. No tardía, sino fuera de plazo. Así mismo. Entonces, con esta ley que se implementa, la ley 0223, es que viene a regularizar este tipo de situaciones de los ciudadanos, que todavía no son ciudadanos, dicho sea de paso, sino son personas vivas, naciones. Personas, sí. Entonces, ¿cuáles son las principales causas que originan la declaración tardía en nuestro país? Bueno, en primer orden, entiendo que es como la barrera de la falta de información, muchas veces, porque la gente, nosotros los dominicanos, de manera tradicional, siempre nos llevamos de lo que nos dice el vecino, de lo que nos dice el que está en la esquina, de lo que nos dice el que está más desinformado que el que está buscando la información. Correcto. Muchas veces eso es, falta de información. Y otra dificultad de mayor relevancia, que a veces en las instituciones que están llamadas a dar la información de manera correcta, instruir a la persona, edificarlo para que pueda hacer las cosas, o sea, el proceso de manera correcta, no se le da la información de manera adecuada. Eso es una de las principales barreras que no le permite acceder. Tal vez la conformación, porque para cuando una persona está haciendo una declaración fuera de plazo, tiene que, obviamente, organizar un expediente, que a veces se le torna muy difícil a la persona, y mucho más difícil se le torna cuando no tiene la información adecuada. Y, bueno, con el ingrediente entonces de que si solicita los servicios de un abogado, le sale muy costoso, no tiene los recursos. O sea, eso también es un elemento que impide que la persona, ¿verdad?, es un factor que le impide a la persona tal vez acceder a tener su identidad. O sea, cuando usted habla de que deben armar un expediente previo para las tramitaciones de la declaración tardía, ¿en qué usted se basa para que nuestros oyentes entiendan y aprendan de la materia? Bien, ¿qué ocurre? Cuando una persona, por ejemplo, ¿verdad?, ya se dio, que ahora, y hablo del cómputo del tiempo para que la persona también se identifique y sepa cuando están fuera de plazo y cuando están dentro de plazo. Dentro de plazo es
de acuerdo a la nueva normativa, 180 días. O sea, nació el niño, a partir de esa fecha, 180 días tiene para poder declarar el niño dentro del plazo que establece la ley. ¿Okay? Ahora, generalmente, y vuelvo atrás con la pregunta anterior, que tal vez es un detalle que debí de haber resaltado en esa pregunta, es el detalle de las situaciones que muchas veces entonces entorpecen que la persona pueda completar el expediente. Cuando la madre va a dar a luz, de acuerdo a la experiencia que vivimos a diario, que estamos teniendo personas con situaciones de esa naturaleza, generalmente la madre no tiene documento. A veces menor de edad, por un asunto de que no es menor de edad, embarazada, una muchacha que vamos a poner, ¿verdad? 15, 16, 17 años, embarazada, 9 meses, bueno, todavía no ha cumplido la mayoría de edad, no tiene cédula de identidad, porque ni siquiera la cédula de menor la posee en ese momento. No existe registrada. Exacto, sí. No tiene acta de nacimiento posiblemente, pero no tiene cédula. No tiene cédula. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en labor de parto, la muchacha le preguntan el nombre, una mujer con dolores, o sea, está en labor de parto, tiene dolores, le preguntan el nombre y ella se llama Juana María González. Y ella dice, Juana González, así la registran entonces. Juana González, no Juana María. Sí, exacto, en el libro de registro. Entonces, cuando ella va a solicitar que les pidan una constancia de nacido vivo, así está, Juana María. Juana González, y falta el María. Entonces, a la falta de ese documento, entonces ya hay que producir. A la falta de ese nombre ya hay que producir. Exacto, una declaración jurada. Con las cuales, obviamente, entonces es necesario buscar 7 testigos, la dirección de la persona, para poder subsanar esa situación que existe. Okay. Entre el nombre, porque luego, y lo digo así, posteriormente, entonces ya obtienen su cédula de identidad. Entonces, cuando comparamos el nombre registrado en la cédula de identidad con el nombre que está registrado en la constancia de nacido vivo, hay una discrepancia. Hay una discrepancia que es el María. Exacto, el María. Y entonces, María se fue ahí. Correcto, entonces hay que elaborar una declaración jurada y muchas veces eso resuena muy grande para una persona. Ahora, para nosotros los abogados que conocemos lo que es eso, es algo muy sencillo. Muy sencillo. Sin embargo, para las personas que no conocen de la materia, se le convierte en un monstruo, en algo inalcanzable. Y adicional a eso, entonces, también deben buscar otros elementos probatorios. Si el niño, por ejemplo, ya tenga en edad de escolaridad, si está estudiando, también debe buscar una certificación emitida por la escuela o el colegio en el que está inscrito. Y de igual forma también la norma contempla que debe también proveer una certificación de bautismo o de no bautizado, emitida por la Iglesia Católica. Una vez ya con esos documentos, pues puede obviamente presentarse en la oficialía y esa es otra ventaja que no ofrecía la normativa anterior. Ahora la persona tiene la oportunidad de declararse tanto en la oficialía que le quede en la demarcación de su residencia, como también en la oficialía que corresponda al lugar de nacimiento. O sea, esa es una facilidad que le da también la normativa. O sea que va entre una y otra. Sabemos que hay que hacer un trabajo muy amplio o abrir, qué sé yo, un espacio desde la Junta Central Electoral para que toda esa persona, porque tenemos familias de 3 generaciones hacia atrás que no tienen ninguno acta de nacimiento, tendría que abrirse como un espectro, a ver si pues, se pueden un abanico de posibilidades, flexibilizar un poco para que todas esas personas, pues, una vez queden registrados y puedan entonces irse previendo que eso no se siga acumulando, porque hay situaciones graves. No, y es grande la población en la República Dominicana que tienen esta situación. Correcto. Porque si nos vamos a las partes rurales, nos encontramos con eso en un margen muy alto. Yo recuerdo que yo tuve que ir a Esperanza, a Laurel de Mao, detrás de que mi madre declarara a su hermano. Oiga bien, porque las generaciones anteriores nuestras no se ocuparon. Fue una comadre que enviaron a que declarara a mi tío. Usted sabe, pero gracias a Dios, a esta normativa
de 0423, pues ya estamos viendo y están viendo nuestros seguidores y nuestros oyentes y televidentes que nos ven a través de este canal, que hay oportunidades para aquellos que aún no están declarados. Qué bueno que usted está dando una explicación tan explícita, Zacarías, pero yo quería que usted le explicara a ellos cuáles son los factores sociales, institucionales que influyen en este fenómeno. Bueno, el social, como mencionaba ahorita, es el tema de que nosotros los dominicanos a veces no nos conformamos con la información que nos da el vecino. Vuelvo y reitero, el vecino que está más desinformado que yo, pues me da una información y yo la doy como que es la información cierta, porque no hemos encontrado justamente con esa situación. Y hago un poquito, ¿verdad? Un paréntesis para decirles de la experiencia que generalmente vivimos. En diferentes circunstancias, yo he tenido expedientes en mis manos que no hay nada que impida que esa persona declare a su niño. Lo único que ha faltado es que esa persona vaya a una oficialía y lo declare. No hay problema porque la constancia de nacido vivo está correcta, su cédula está correcta, no hay ningún tipo de dificultad. De oposición. El traslado a una oficialía. A la oficialía. Cuando le preguntamos, ¿ya usted fue a la oficialía? No, yo no he ido. Digo, pero ¿qué está pasando aquí? Sí, no, porque el vecino me dijo que yo tenía que buscar 7 testigos, porque el vecino me dijo tal cosa. O sea, la falta de información es algo fundamental. Esa es una. Lo otro es el Estado, obviamente, de la Junta Central Electoral, que es el organismo que tiene la responsabilidad del registro de las personas. Obviamente también tiene que jugar un papel protagónico, porque a veces a través de los medios vemos, ¿verdad?, que sí, que estamos haciendo tal cosa, y a veces en discurso se ve muy bonito, pero cuando vamos a la realidad, práctica, es otra. Entonces creo que se tiene también que flexibilizar un poco sensibilizar a sus funcionarios, a las personas que brindan servicio a los ciudadanos, para que puedan orientar de forma correcta y abierta, ¿verdad?, a los ciudadanos, y los ciudadanos entiendan y tienen que entender que cuando va un ciudadano que no conoce de la norma, que no conoce de ley, tiene que enseñárselo como si fuera un bebé, para que entiendan, porque no entienden. O sea, el lenguaje, a lo mejor, si se lo hacen muy técnico, no van a entender lo que le están diciendo. Entonces, esa es una, ¿verdad? ¿Qué otro factor pudiéramos nosotros decir? Yo creo que también desde el Estado hay que como que un poquito de presión, porque nosotros también a veces con presión hay que presionar. Sí, como que trabajamos, porque hay padres que también son un poquito dejados. Sí. O sea, no le ponen interés, no le ponen el interés que deben ponerle a una declaración de sus hijos. O sea, como que no tienen la conciencia de que no declararlo lo está excluyendo de todo prácticamente. O sea, está construyendo en cierto modo, está contribuyendo a que su hijo sea un excluido, y ese hijo fácilmente entonces se le convierte en un monstruo en el futuro. Correcto. Entonces, es bueno también que como padre, ¿verdad?, asumamos la responsabilidad como padre, como madre, y declaremos de forma oportuna, ya que ahora también, que es otra novedad de la norma. Antes eran 5 días, 10 días, dependiendo del lugar donde naciera la criatura. Ahora estamos hablando de 180 días. O sea, hay tiempo, no hay excusa, no hay excusa para declararlo de que tardío o fuera de plazo. Entonces, también ese es un factor, el factor de la responsabilidad, de empoderarse cada uno y decidir. Tenemos que declarar nuestros hijos. Nacieron hoy, bueno, está bien que vamos a decir, ¿verdad?, que el riesgo, si fue con cesárea, que la señora dio a luz, pero en 5 días ya está en la casa, usted va a dar un brinquito, papá, lo declara. Eso es cuestión de, vamos a decir, si hay mucha gente en la oficialía, disponga de 3 horas para eso, para poner un ejemplo, y lo va a resolver de una vez. Entonces, Zacarías, no hay consecuencia en las normativas que rigen la materia, no hay consecuencia para estos padres que son irresponsables en cuanto a la declaración de los hijos, no hay establecida hasta ahora. Hasta ahora no hay una consecuencia como tal. De hecho, la misma norma también establece que el tema de la declaración fuera de plazo ni siquiera va a estar estipulado en la expedición de un acta de nacimiento. O sea, solamente va a estar en el registro del libro. Pero cuando una vez te va a buscarlo, ni siquiera va a estar puesto ahí. Pero yo entiendo que, ¿verdad?, también debe traer como consecuencia, espérate, si usted no declaró a tiempo,
tenemos que ponerte algo para que te apures. Claro, claro, claro. Porque es que el dominicano es muy dejado. Muy dejado. Somos muy dejados. Muy dejado. Y muy todo lo dejado. dejamos para última hora y después Claro. vienen las consecuencias, entonces quieren Correcto. achacarse a Exacto. que son los funcionarios correspondientes que no resuelven. Exacto. O sea que el empoderarse y registrar sus hijos a tiempo, ¿verdad? Eso es parte de la responsabilidad, porque no es solamente, ¿verdad? Tengo el hijo, le doy todo lo que necesita de forma material, pero no le estoy dando, ¿verdad? Una ciudadanía, a lo que tiene derecho, de acuerdo a lo que establece nuestra constitución, ¿verdad? A una nacionalidad, más bien, porque un nacional, la ciudadanía sería después de ya como ciudadano, con los derechos que vienen después de los 18 años. Entonces, debemos de actuar como entes responsables en esta materia, debemos actuar como tales. Zacarías, ¿y cómo afectan las declaraciones tardías el acceso a los derechos fundamentales de los ciudadanos? Bueno, el que no está registrado, no tiene acceso, lo primero es la educación. Correcto. Eso es lo primero. A recibir el pan de enseñanza. Porque los padres a veces se apuran cuando llega el momento, y esa es una tal vez pudiéramos decir, ¿verdad? De lo que le pone un poquito de presión a los padres, cuando el niño ya le dice, mire, el director de la escuela, si usted no trae ya acta de nacimiento o una constancia de que está en las diligencias, no se lo vamos a inscribir el año que viene. Y entonces le pone un poquito de presión y ellos comienzan a hacer diligencia. Primero es entonces excluido de la educación. O sea, ya no lo puede, y no es porque el sistema no quiera, es porque ya lamentablemente tiene que tener un registro. No, y ya las normas establecían que tenían 180 días hábiles para hacer estas diligencias del lugar. Correcto, sí, eso es lo primero. Entonces no va a tener acceso a la educación. Eso ya estamos hablando de un niño, qué sé yo, de algunos 6, 7 años. Para poner un ejemplo, 8 años más o menos, ya está excluido, no puede seguir estudiando. El muchacho puede ser, ¿verdad?, un superdotado, pero ya no puede seguir desarrollando su intelecto, no puede seguir en la competencia. Sí, hay muchos, porque también se da la configuración de que el niño ahora es un excelente pelotero, pero para firmarlo tiene que tener acta de nacimiento. Claro. Para firmarlo tiene que tener acta de nacimiento. Esas son limitaciones que entonces excluye a los hijos o a los hijos de dominicanos que no hicieron sus diligencias a tiempo. Luego entonces no tiene acceso tampoco a un trabajo, no tiene acceso a seguro. El tema de la salud entredicho también, porque hay momentos que ya si no tiene documentos que ya no lo podemos atender, le dan tal vez los primeros básicas, auxilio, exacto, pero después de ahí ya no pueden, porque no hay un registro. O sea, son un sinnúmero de consecuencias que ya usted sabe, es devastador. O sea, excluye y deja a esa persona prácticamente en el anonimato social. No puede esa persona ejercer sus derechos civiles y sociales como tales. Señores, a ustedes les recomendamos que no se muevan de sus asientos, que vamos a continuar con este importante tema con nuestro invitado especial de la tarde de hoy, licenciado Zacarías Guzmán Núñez. Dame la publicidad. De los derechos humanos. Les invitamos a todas las filiales pasar por favor a renovar sus carnés y actualizar sus informaciones. Estamos activos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda, carnetizarte es importante. Saludos, mi nombre es Brendali Martínez Polanco, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les invitamos a todas las filiales pasar por favor a renovar sus carnés y actualizar sus informaciones. Estamos activos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda, carnetizarte es importante.
Oye bien, perdió su vida en eso. Gracias por permanecer ahí. Somos la voz de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, patrocinado por la Fundación Trópico, Voluntariado para el Desarrollo y la misma Comisión de los Derechos Humanos. Hoy con un tema de mucha importancia, que es la declaración tardía. Estamos hablando sobre las consecuencias, pero también sobre la solución a este problema que aqueja a una gran población de la República Dominicana. Estamos de nuevo, Zacarías, en el aire. Sí. Vamos a continuar con el desarrollo de este interesantísimo tema, ya que es algo que hemos vivido y conocemos por experiencia, usted más que yo, porque usted es un experto en la materia por muchos años, le ha dado seguimiento a este tipo de situaciones, pero es bueno que se orienten la ciudadanía y que los que están escuchando y están viendo aquí hoy, pues lo transmitan a las demás personas que ustedes entiendan que tienen esta situación y pueden acercarse a nosotros, a la Comisión de Derechos Humanos, que nosotros estaremos dándole soluciones a través del licenciado Zacarías Núñez, Guzmán Núñez, experto en la materia. Zacarías, como hablábamos fuera del aire, la culpa de los mayores la pagan los inocentes. Así es. Entonces, la consecuencia que sufren los niños y adolescentes ya cuando están entrando en la edad que necesitan esa acta de nacimiento para poder incursionar en las escuelas y en las demás actividades diarias del diario vivir, se encuentra con que no fueron declarados por su padre. Ya hablamos de que la normativa establecida no tiene un régimen de consecuencia para estos padres que han sido irresponsables. Al igual que yo, ¿usted estaría de acuerdo con que se implemente una cláusula dentro de esa normativa para que hayan consecuencias legales en contra de esos padres? Correcto, sí, claro, debe haber consecuencias, ¿verdad? Y las consecuencias, bueno, a veces la gente habla de algunos tiempos más atrás que donde habían consecuencias y la gente se apuraba por resolver el tema. En cierto modo, ¿verdad? Siempre el tema de la coacción ha sido necesario, o sea, que la persona esté compelido a resolver un tema o si no hay una consecuencia. Por ejemplo, para poner un ejemplo, aquí a nosotros dan alrededor de unos 3 meses para que nosotros podamos renovar la PAE, Malvete, que pide todos los años, ¿no? Comienzan a anunciar 3 meses, y ya cuando llegue el momento, usted ve que siempre se acumula, hay mucha gente siempre en los lugares donde uno puede comprar estos servicios, tener estos servicios. Así mismo, o sea, como la placa, ¿verdad? Si usted no la paga a tiempo, entonces tiene que pagar 1,000 pesos o el doble. Así mismo debería haber también de algún modo o una situación pecuniaria, porque yo digo que el apremio corporal tal vez no aplica para estos temas, pero sí de manera pecuniaria puede poner una sanción. Si no cumple con esto, entonces hay una sanción y tiene que pagar esto, aquello, lo otro, para que la gente un poco, ¿verdad?, se despierte. Y si no hay ninguna situación, y si la hay, pues entonces obviamente, porque a veces no hay situaciones, pero a veces la hay, pero si la hay, entonces enfréntela. Porque ¿qué me ha dado como lección la experiencia? Bueno, que hay personas que llegan, ¿verdad?, uno a buscar el servicio, uno lo aborda, lo está atendiendo y dicen, no, yo tengo una persona de 50 años, de 60, de 70, y cuando le da el frente al problema y nosotros le damos la asistencia, ellos resuelven su problema. Correcto. O sea, ¿qué ha ocurrido ahí? Ha habido mucha dejadez, vamos a decir, no sabemos tal vez la historia completa de esa persona, pero creo que también un poco de desinterés, mucho desinterés, porque no es posible que una persona en 40 años, en 50, en 45, en 38, no haya tenido la oportunidad de buscarle solución. O sea, si usted se pone a buscarle solución, se lo va a encontrar la solución. Entonces, ponerle un poco más de interés a estos temas que son muy interesantes. Hay que ponerlo como prioridad para cualquier ser humano, el tener su acta de nacimiento. Eso es así. Y estos casos que han llegado hacia ustedes como equipo de trabajo concerniente a la declaración de tardía, esto se ve más en familias disfuncionales o que en familias normales, o sea, donde existe el padre y la madre, o donde existe solamente uno de los dos, o cuando en circunstancias que los niños fueron criados por la tía o por los abuelos. Sí, hay muchas configuraciones realmente, hay muchas configuraciones. Generalmente cuando la persona hace de acuerdo, ¿verdad?, al registro,
Cuando una persona se une con otra persona, lo más idóneo es que se casen legalmente. Porque ya, de hecho, salen blindados esos muchachos, esos hijos, Ahí salen porque blindados. ya son hijos de padre y madre, y eso no hay discusión. Eso indistintamente son hijos de esa pareja. Y ya eso, con la presencia solamente de uno, no necesita la presencia del otro. Correcto. Porque se presumen hijos del matrimonio. Entonces ya, en la sociedad en la que nosotros vivimos, obviamente no estamos adaptados, acostumbrados tal vez a que se produzca el matrimonio antes de iniciar una convivencia de pareja, sino que se juntan y comienzan el camino. Pero cuando se separa y hay problemas entre la pareja, generalmente eso afecta también al niño, y muchas veces nosotros hemos tenido que llamar al padre casi de forma amenazante para que asuma su responsabilidad y reconozca al muchacho, Claro. porque lo quiere dejar céfalo. No, la madre está allá, y cuando se le pregunta, y el padre va a participar, quiere. No, ese hombre murió para usted, o murió en la relación, sí. De verdad. Entonces finalmente nos dan el teléfono, se llama el papá, y el papá casi entiende, asume su responsabilidad. Pero cuando hay una situación, un problema, una ruptura entre la pareja, también eso trae como consecuencia que el hijo está sin declarar, porque la mamá tuvo que irse para allá, para la frontera, pues el papá se quedó aquí, el documento que le da del hospital no se sabe dónde va a parar. Correcto. O sea, todo eso se da, y eso realmente trae como consecuencia esa situación. Zacarías, ¿qué impacto tienen en la identidad y seguridad jurídica de los ciudadanos este tipo de situaciones? Bueno, en la sociedad tiene un impacto sumamente negativo, porque si nosotros vemos, ¿verdad?, el promedio de los jóvenes que se ven envueltos en situaciones de actividades delictivas, muchos de ellos no tienen registro de acta de nacimiento. O sea, y eso es tan típico en nuestro país, que podemos verlo tal vez en algunas personas que ni siquiera han tenido nunca una situación con la justicia. Sin embargo, cuando van a la Policía Nacional, aparece con un registro. ¿Y qué ocurrió ahí? Bueno, detuvieron a un fulano de tal, sin documento. Él dijo que se llamaba Perencejo, que se pone mi nombre, Pérez. Zacarías Guzmán Núñez. Y el de Zacarías Guzmán Núñez, cuando va a Zacarías Guzmán Núñez a buscar una certificación en la policía de que no tiene ningún tipo de delito, de no antecedente, ahí aparezco yo. Pero yo nunca he estado aquí. Sí. Y ahí hay que hacer algunas diligencias para resolver esos temas. Y entonces eso es fruto justamente de que la mayoría de las personas que se ven envueltas en temas delictivos no tienen acta de nacimiento. Y no solamente, tal vez, no le vamos a echar la culpa 100% a ellos, sino también a lo mismo que estábamos hablando, de la irresponsabilidad de los padres. Y esos hijos, después que son adultos, no están excluidos socialmente, no pueden, obviamente, acceder a un trabajo digno, decente, y ellos entonces tienen que sobrevivir de alguna forma, y comienzan entonces esa actividad delictiva, fruto justamente de no tener documentos de identidad. Eso es grave y hay que buscarle la solución. ¿De qué manera este problema afecta a niños, niñas y adolescentes hoy en día en nuestra sociedad, Zacarías? Bueno, la afectación realmente es grande. Primero, bueno, ya mencioné que no tienen acceso a la educación, y eso es grave. Porque la diferencia tal vez entre un ser humano y otro es la educación que pueda tener uno, que no la tiene la otra. Porque vemos en la misma familia que a veces hay uno que estudió, se preparó, tiene mejor calidad de vida, y el otro que por alguna razón no estudió, ahí se ve una diferencia abismal, no tiene la misma calidad de vida. Entonces, el acceso a la educación en los adolescentes, ¿verdad? Los adolescentes que están tal vez con el deseo, el entusiasmo, y tienen la capacidad de aprender muchas cosas, pero como no pueden estar en el sistema, porque el sistema ya no lo admite sin un registro de identidad, entonces eso le da bastante duro a la sociedad. Y entiendo que nosotros debemos ya despertar, reaccionar, buscarle una solución, pudiéramos decir, ¿verdad?, de un espacio que se abra a los fines de que eso se corría, y que comencemos a caminar conforme a la nueva norma, porque la nueva norma ahora le da la oportunidad de hacerlo con mayor facilidad. Un detalle importante, y creo que ahorita no lo mencioné, cuando estaba hablando de los tipos de errores que existen y la forma en cómo se puede corregir, creo que es bueno aclarar este detalle, porque la gente tiene que edificarse y saber, ¿verdad?, qué hacer y cómo hacerlo. Por ejemplo, y aquí se da,
y se le puede presentar a cualquiera, de hecho a mí, porque la esposa mía en este momento está embarazada y me puede ocurrir, gracias. ¿Qué ocurre? Una dama está embarazada y el cómputo del tiempo se presume que son 8 meses, 48 semanas, bueno, por ahí que lo computa, yo lo hago en meses, lo mío es meses, 8 meses, ¿verdad? Pero nadie está seguro que va a durar los 8 meses, puede ser que en 6 meses se presente el parto, y el parto puede ser prematuro, ¿verdad? Entonces, si el parto se produce, y esto es una de las novedades que trae la norma, se produce fuera de un establecimiento de salud, o sea, de un hospital o de una clínica, sencillamente que dice la norma, bueno, tiene 72 horas para que vaya a esa clínica y reporte ese parto. Y ellos le emitan una certificación de nacido vivo. Que eso no ocurría antes. No ocurría antes. Entonces, eso también es una facilidad para que la gente sepa y no se, ¿verdad? No se eche a dormir. Nació ya, me eché a dormir. No. En 72 horas usted va al hospital que quede más próximo al lugar y dice, mira, nació un niño, la característica, la discreción, y entonces ellos lo registran, ¿verdad? Y ellos le emiten una partida de nacido. Sin ningún inconveniente. Sin inconveniente, por la norma lo establece. ¿Entiendes? Entonces, para que la gente maneje ese dato, y eso es interesante. Y eso inmediatamente tenga su partida de nacido vivo, puede ir y declarar a su niño, sin problema. Ahora, superado ese tiempo, los 72 horas, ¿qué debe hacer entonces la persona? Bueno, entonces tiene que ir ante el juzgado de paz de la demarcación, levantar un acto, obviamente, primero, un acto, sí, con una instancia, y entonces someterlo ante el juez solicitando que ordene al oficial de Estado Civil la declaración del niño que nació en la casa, si se supera los 72 horas. O sea, es bueno que la gente sepa estos mecanismos, porque a veces, me salió en la casa, ¿y ahora qué hago? Y le pasan las 72 horas durmiendo, y entonces se le va complicando un chin más. O sea, nació en la casa o en el trayecto, termine de llegar, y para que le hagan su partida de nacido vivo, se adelantó el parto, ¿verdad? Porque eso se da, se adelanta el parto, pues entonces va a esa demarcación para que pueda resolver ese tema y no le coja entonces con una declaración fuera de plazo. Zacarías, en cuanto a las personas que ya los hijos tienen su mayoría de edad avanzada, ¿cuál es la regla que establece la norma para declararlo ya siendo mayores de edad y con hijos? Bueno, si ellos tienen hijos y son mayores de edad, hay que ver en primer orden, ¿verdad?, si sus padres, sus progenitores, tienen documento de identidad. Una vez verificado eso, tienen documento de identidad, entonces tenemos que buscar la partida de nacido vivo. Y obviamente, si nacieron en un hospital, excelente, porque así no tenemos que agotar ningún otro mecanismo. Ahora, si no nacieron en hospital, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo mismo que ya establece, porque la ley en este caso, ¿verdad?, actual, nos da esa facilidad. Debemos entonces de elaborar un acto de declaración legalizado, ¿verdad?, y notarizado, y ese mismo acto entonces nosotros lo depositamos, y otras pruebas, ¿verdad?, los mismos testigos que también que van a figurar en el acto, así también como la constancia de la persona que le asistió en el parto a la señora, si nació en la casa, ¿verdad?, si está viva, si falleció, entonces la constancia de defunción, y esos documentos a través de una instancia se lo depositamos al juez como evidencia, y le solicitamos entonces que a su vez ordene al oficial del Estado Civil que esa persona sea declarada. Esos son los mecanismos. Entonces, si la persona nació en hospital, la constancia de nacido vivo. Si no nació en el hospital, entonces a través del juzgado de paz, que es que entonces a través de una sentencia, de un dispositivo, una resolución, más bien, es algo sencillo, eso no lleva a un proceso de que judicial y audiencias y cosas así, sino es administrativo. Emite entonces una resolución ordenando al oficial de Estado Civil que esa persona sea registrada, registrada con su acta de nacimiento. Esos son los mecanismos. Una vez esa persona, ¿verdad?, que tiene hijos, que también están esperando que él se registre, pues entonces para que lo registre a ellos. Exacto, una vez tenga documento, tenga su acta de nacimiento, ya, tenga su cédula, entonces puede entonces declarar a sus hijos, ya, a través del mismo mecanismo. Igual. Excelente, excelente. Entonces esta normativa es clara. Correcto. Y más que clara, ya ahí traza los plazos. Entonces ya explicamos si dejan pasar el plazo, qué deben hacer, y y dentro de sus plazos también qué deben hacer. Así que es bueno que nuestros seguidores vayan tomando nota de lo que explica Zacarías Guzmán, experto en la materia,
para que si algún familiar o algún allegado tiene este tipo de situaciones, pues ya ustedes vayan tomando pinceladas de cuáles son las tramitaciones. No dejen que un ciego lo conduzca, porque se van a caer los dos en el mismo hoyo. Correcto, así es. Zacarías, hablando sobre el tema, ¿qué papel juegan las instituciones del Estado en la prevención de las declaraciones tardías en la República Dominicana? Bueno, en primer orden hay diferentes instituciones que de algún modo, ¿verdad?, hacen un abordaje, pero quien es la institución de manera oficial que tiene la responsabilidad de velar porque las declaraciones no sean fuera de plazo, sino que las declaraciones sean oportunas, de educar a la población, es la Junta Central Electoral. Hay otras instituciones, ¿verdad?, como el PROPET, el Ministerio de Interior y Policía a través del Viceministerio de Seguridad Preventiva, también tiene un programa que asiste a la persona para que puedan ellos organizar el expediente y puedan ir preparados, completos a la Junta Central Electoral, hacer el registro. Creo que también Supérate también tiene otros programas también que asiste a la persona para que ellos puedan conformar su expediente y puedan a su vez entonces ir preparados con todos los documentos necesarios a hacer su declaración. Y aquí intervienen abogados que conocen la materia y contribuyen a que esa persona, ¿verdad?, colaboran, le dan las instrucciones, le conforman el expediente, le hacen los actos y esa persona puedan llegar listos y listas a la Oficialía de Estado Civil para declarar a sus hijos, que a veces el acompañamiento es lo que le hace falta a ellos, y la asesoría y las informaciones adecuadas de forma oportuna, que aprovechamos para ver si, ¿verdad?, de algún modo la Junta hace una apertura y también se apertura también tal vez a esas instituciones para que de manera conjunta le den el frente y le den diríamos, ¿verdad?, le respuesta a esa situación de manera definitiva y podamos nosotros entonces comenzar a la medida de cómo establece la norma, como a navegar en otras aguas, en otros vientos, porque tenemos mucho trabajo por hacer, porque la población dominicana carece de ese servicio y cada vez que uno, ¿verdad?, ve un caso dice, wow, hay otro más grave, porque hay 3 generaciones, 4 generaciones hacia atrás de personas sin documentos de una misma familia y eso es grave. Yo quiero que usted brevemente vuelva y enuncie las instituciones que están prestas para solucionar estas situaciones al paso, para que nuestros seguidores, nuestros oyentes que nos siguen, vayan tomando conciencia de a dónde deben dirigirse en caso de que no nos contacten a nosotros. Vamos a comenzar. Tenemos PROPET, sí, Supérate, okay. y el Viceministerio de Seguridad Preventiva en sectores vulnerables del Ministerio de Interior y Policía también tiene un programa que le da asistencia. Luego de Supérate, Viceministerio de... No, después de Interior de Policía. Supérate y PROPET, esas 3 instituciones. Entonces, estas 3 instituciones están al servicio de la ciudadanía para que vayan a resolver los problemas de declaraciones tardías de sus hijos. No, ellos le dan la asistencia legal para que ellos puedan conformar el expediente y puedan llegar preparados a la Junta Central Electoral. Correcto, o sea, que ellos les sirven de auxiliares. Exacto. A la Junta ellos hacen el Electoral. Servicio que le harían un abogado privado a 0 costo. Vayan tomando apuntes para que resuelvan sus situaciones, para que después mañana no se lamenten. Entonces, ¿qué medidas o políticas públicas podrían implementarse para reducir esta problemática que está pasando una gran parte de la ciudadanía dominicana? Entiendo yo que a similitud de cómo una vez se aperturó un espacio para que los nacionales haitianos que estaban de forma irregular en República Dominicana, tanto nacidos como migrantes que han nacido allá, los que nacieron aquí y los que nacieron allá, se regularizaran. Asimismo deben de haber una apertura, ¿verdad?, de la Junta Central Electoral, con campañas, con jornadas en diferentes sectores, ¿verdad?, y un llamado a la población a resolver ese tema. ¿Cómo? Bueno, dándoles plazo 6 meses para que completen los expedientes, igual que como se hizo con los nacionales haitianos, que ahora bien, esperando que no corra la misma suerte, porque lamentablemente a veces se abren y después se cierran y no se hizo nada más se gastó un dinero. O sea, que se haga con la seriedad y el criterio que se tiene que hacer a los fines de que nosotros podamos cortar con eso, porque cortar con eso es cortar con pobreza, cortar con eso es cortar
con actos delictivos, o sea, cortar con eso, nosotros como sociedad, pues asegurar un mejor futuro para cada uno de nosotros y para la sociedad dominicana. Excelente, Zacarías. Bueno, como todo en la vida llega a su final, pero antes de, yo quiero que usted le dé una exhortación a la ciudadanía y de recomendación sobre todo de cuáles son las precauciones que deben tomar y qué deben hacer para evitar este tipo de situaciones de declaraciones tardías con sus hijos. El espacio Bien, es suyo. perfecto, gracias. Bueno, un llamado a la sociedad dominicana, llamado a los padres, ¿verdad? Que de manera responsable y oportuna, pues inmediatamente sus hijos, pues nazcan, traten de hacer su declaración, la declaración. Si no tiene ningún tipo de impedimento, pues hágalo de inmediato. Y si usted, madre, ¿verdad? En primer orden, que la madre, si la madre no se puede declarar, si la madre no está declarada, aunque el padre esté declarado, no se puede declarar. Entonces, usted, madre, si tiene una situación que le impide declarar a sus hijos, pues sencillamente acérquese, ¿verdad?, a una de estas instituciones que ya le hemos mencionado, para que usted pueda solucionar ese problema. También pues quedamos a la disposición para que a través de la Comisión de los Derechos Humanos, ¿verdad?, nos contacten. Nosotros aquí también, como parte de la Comisión de los Derechos Humanos, también asistirle, porque sabemos lo grave que es eso, no tener un registro de identidad, porque el que no tiene un registro de identidad ni es de aquí, ni es de allí, ni de allá, no es de ningún lado. Entonces, para usted poder gozar de todos sus derechos civiles y sociales, entonces es necesario que usted tenga, ¿verdad?, un registro de acta de nacimiento. En el Ministerio de Interior y Policía, en el piso número 3 del edificio Juan Pablo Duarte, que está frente al Palacio de la Policía, hay un programa de asistencia legal que le permite a usted hacer su documentación de manera breve, o sea, ágil. Ahí no se guardan documentos, ahí usted va y si usted está completo, si una vez se le agiliza su proceso y usted va para la Junta y se declara usted, declara a sus hijos o declara a quien haya que declarar. Se hace rápido. O sea que le soltamos que hagan comunicación a través de la Comisión de los Derechos Humanos. Nosotros, si no es esa institución, aquí mismo en la Comisión también lo hacemos, o lo hacemos a través de los mecanismos que nosotros sabemos como expertos, y estamos a la disposición pues de contribuir. Bueno, queridos amigos y amigas que nos siguen a través de esta plataforma, recordarles que somos la voz de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, deseándole un feliz fin de semana, pero sobre todo recordarle que le digan a sus familiares, amigos y allegados y demás que por favor se suscriban a nuestra plataforma de YouTube y que nos den nuestro like. Así que hasta la próxima semana, los esperamos el viernes de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias, Zacarías. Gracias. Estudió, se preparó, tiene mejor calidad de vida, y el otro que por alguna razón no estudió, ahí se ve una diferencia abismal, no tiene la misma calidad de vida. Entonces, el acceso a la educación en los adolescentes, ¿verdad? Los adolescentes que están tal vez con el deseo, el entusiasmo, y tienen la capacidad de aprender muchas cosas, pero como no pueden estar en el sistema, porque el sistema ya no lo admite sin un registro de identidad, entonces eso le da bastante duro a la sociedad. Y entiendo que nosotros debemos ya despertar, reaccionar, buscarle una solución, pudiéramos decir, ¿verdad?, de un espacio que se abra a los fines de que eso se corría y que comencemos a caminar conforme a la nueva norma, porque la nueva norma ahora le da la oportunidad de hacerlo con mayor facilidad. Un detalle importante, y creo que ahorita no lo mencioné, cuando estaba hablando de los tipos de errores que existen y la forma en cómo se puede corregir, creo que es bueno aclarar este detalle, porque la gente tiene que edificarse y saber, ¿verdad?, qué hacer y cómo hacerlo. Por ejemplo, y aquí se da,
y se le puede presentar a cualquiera, de hecho a mí, porque la esposa a mí en este momento está embarazada y me puede ocurrir, gracias. ¿Qué ocurre? Una dama está embarazada y el cómputo del tiempo se presume que son 8 meses, 48 semanas, bueno, por ahí que lo computa, yo lo hago en meses, lo mío es meses, 8 meses, ¿verdad? Pero nadie está seguro que va a durar los 8 meses, puede ser que en 6 meses se presente el parto, y el parto puede ser prematuro, ¿verdad? Entonces, si el parto se produce, y esto es una de las novedades que trae la norma, se produce fuera de un establecimiento de salud, o sea, de un hospital o de una clínica, sencillamente, ¿qué dice la norma? Bueno, tiene 72 horas para que vaya a esa clínica y reporte ese parto. Y ellos le emitan una certificación de nacido vivo. Okay. Que eso no ocurría antes. No ocurría antes. Entonces, eso también es una facilidad para que la gente sepa y no se, ¿verdad? No se eche a dormir. Nació ya, me eché a dormir. No. En 72 horas usted va al hospital que quede más próximo al lugar y dice, mira, nació un niño, la característica, la descripción, y entonces ellos lo registran, ¿verdad? Y ellos le emitan una partida de nacido. Sin ningún inconveniente. Sin inconveniente, por la norma lo establece. Bien. Entonces, para que la gente maneje ese dato, y eso es interesante. Y eso inmediatamente tenga su partida de nacido vivo, puede ir y declarar a su niño, sin problema. Ahora, superado ese tiempo, los 72 horas, ¿qué debe hacer entonces la persona? Bueno, entonces tiene que ir ante el juzgado de paz de la demarcación, levantar un acto, obviamente, primero, un acto, sí, con una instancia, y entonces someterlo ante el juez solicitando que ordene al oficial de Estado Civil la declaración del niño que nació en la casa, si se supera los 72 horas. Okay. O sea, es bueno que la gente sepa estos mecanismos, porque a veces, me salió en la casa, ¿y ahora qué hago? Y le pasan las 72 horas durmiendo, y entonces se le va complicando un chin más. O sea, nació en la casa o en el trayecto, sí, termine de llegar, y para que le hagan su partida de nacido vivo, se adelantó el parto, ¿verdad? Porque eso se da, se adelanta el parto, pues entonces va a esa demarcación para que pueda resolver ese tema y no le coja entonces con una declaración fuera de plazo. Zacarías, en cuanto a las personas que ya los hijos tienen su mayoría de edad avanzada, ¿cuál es la regla que establece la norma para declararlo ya siendo mayores de edad y con hijos? Bueno, si ellos tienen hijos son mayores de edad, hay que ver en primer orden, ¿verdad?, si sus padres, sus progenitores, tienen documento de identidad. Una vez verificado eso, tienen documento de identidad, entonces tenemos que buscar la partida de nacido vivo. Y obviamente, si nacieron en un hospital, excelente, porque así no tenemos que agotar ningún otro mecanismo. Ahora, si no nacieron en hospital, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo mismo que ya establece, porque la ley en este caso, ¿verdad?, actual, nos da esa facilidad. Debemos entonces de elaborar un acto de declaración legalizado, ¿verdad?, y notarizado, y ese mismo acto entonces nosotros lo depositamos, y otras pruebas, ¿verdad?, los mismos testigos que van a figurar en el acto, así también como la constancia de la persona que le asistió en el parto a la señora, si nació en la casa, ¿verdad?, si está viva, si falleció, entonces la constancia de defunción, y esos documentos a través de una instancia se lo depositamos al juez como evidencia, y le solicitamos entonces que a su vez ordene al oficial del Estado Civil que esa persona sea declarada. Esos son los mecanismos. Entonces, si la persona nació en hospital, la constancia de nacido vivo. Si no nació en un hospital, entonces a través del juzgado de paz, que es que entonces a través de una sentencia, de un dispositivo, una resolución, más bien, es algo sencillo, eso no lleva a un proceso de que judicial y audiencias y cosas así, sino es administrativo. Emite entonces una resolución ordenando al oficial del Estado Civil que esa persona sea registrada, registrada con su acta de nacimiento. Esos son los mecanismos. Una vez esa persona, ¿verdad?, que tiene hijos, que también están esperando que él se registre, pues entonces para que lo registre a ellos. Exacto, una vez tenga documento, tenga su acta de nacimiento, tenga su cédula, entonces puede entonces declarar a sus hijos. A través del mismo mecanismo. Igual. Excelente, excelente. Entonces esta normativa es clara. Correcto. Y más que clara, ya ahí traza los plazos. Entonces ya explicamos si dejan pasar el plazo, qué deben hacer, y y dentro de su plazo también qué deben hacer. Así que es bueno que nuestros seguidores vayan tomando nota de lo que explica Zacarías Guzmán, experto en la materia,
para que si algún familiar o algún allegado tiene este tipo de situaciones, pues ya ustedes vayan tomando pinceladas de cuáles son las tramitaciones. No dejen que un ciego lo conduzca, porque se van a caer los dos en el mismo hoyo. Correcto, así es. Zacarías, hablando sobre el tema, ¿qué papel juegan las instituciones del Estado en la prevención de las declaraciones tardías en la República Dominicana? Bueno, en primer orden hay diferentes instituciones que de algún modo, ¿verdad?, hacen un abordaje, pero quien es la institución de manera oficial que tiene la responsabilidad de velar porque las declaraciones no sean fuera de plazo, sino que las declaraciones sean oportunas, de edificar, educar a la población, es la Junta Central Electoral. Hay otras instituciones, ¿verdad?, como el PROPET, el Ministerio de Interior y Policía a través del Viceministerio de Seguridad Preventiva, también tiene un programa que asiste a la persona para que puedan ellos organizar el expediente y puedan ir preparados, completos a la Junta Central Electoral, hacer el registro. Creo que también Supérate también tiene otros programas también que asiste a la persona para que ellos puedan conformar su expediente y puedan a su vez entonces ir preparados con todos los documentos necesarios a hacer su declaración. Y aquí intervienen abogados que conocen la materia y contribuyen a que esa persona, ¿verdad?, colaboran, le dan las instrucciones, le conforman el expediente, le hacen los actos y esa persona puedan llegar listos y listas a la oficialía de Estado Civil para declarar a sus hijos, que a veces el acompañamiento es lo que le hace falta a ellos, y la asesoría y las informaciones adecuadas de forma oportuna, que aprovechamos para ver si, ¿verdad?, de algún modo la Junta hace una apertura y también se apertura también tal vez a esas instituciones para que de manera conjunta le den el frente y le den diríamos, ¿verdad?, le respuesta a esa situación de manera definitiva y podamos nosotros entonces comenzar a la medida de cómo establece la norma, como a navegar en otras aguas, en otros vientos, porque tenemos mucho trabajo por hacer, porque la población dominicana carece de ese servicio y cada vez que uno, ¿verdad?, ve un caso, dice, wow, hay otro más grave, porque hay 3 generaciones, 4 generaciones hacia atrás de personas sin documentos de una misma familia, y eso es grave. Yo quiero que usted brevemente, vuelva y enuncie las instituciones que están prestas para solucionar estas situaciones al paso, para que nuestros seguidores, nuestros oyentes que nos siguen, vayan tomando conciencia de a dónde deben dirigirse en caso de que no nos contacten a nosotros. Vamos a comenzar. Tenemos PROPET, sí, Supérate, okay. y el Viceministerio de Seguridad Preventiva en sectores vulnerables del Ministerio de Interior y Policía también tiene un programa que le da asistencia. Luego de Supérate, Viceministerio de... después de Interior y Policía, Supérate y PROPET, esas 3 instituciones. Entonces, estas 3 instituciones están al servicio de la ciudadanía para que vayan a resolver los problemas de declaraciones tardías de sus hijos. No, ellos le dan la asistencia legal para que ellos puedan conformar el expediente y puedan llegar preparados a la Junta Central Electoral. Correcto, o sea, que ellos les sirven de auxiliares. Exacto. A la Junta ellos hacen Central el Electoral. servicio que le harían un abogado privado a 0 costo. Vayan tomando apuntes para que resuelvan sus situaciones, para que después mañana no se lamenten. Entonces, ¿qué medidas o políticas públicas podrían implementarse para reducir esta problemática que está pasando una gran parte de la ciudadanía dominicana? Entiendo yo que a similitud de como una vez se aperturó un espacio para que los nacionales haitianos que estaban de forma irregular en República Dominicana, tanto nacidos como migrantes que han nacido allá, los que nacieron aquí, los que nacieron allá, se regularizaran. Asimismo deben de haber una apertura, ¿verdad?, de la Junta Central Electoral, con campañas, con jornadas en diferentes sectores, ¿verdad?, y un llamado a la población a resolver ese tema. ¿Cómo? Bueno, dándoles plazo 6 meses para que completen los expedientes, igual que como se hizo con los nacionales haitianos, que ahora bien, esperando que no corra la misma suerte, porque lamentablemente a veces se abren y después se cierran y no se hizo nada más se gastó un dinero. O sea, que se haga con la seriedad y el criterio que se tiene que hacer a los fines de que nosotros podamos cortar con eso, porque cortar con eso es cortar con pobreza, cortar con eso es cortar
con actos delictivos, o sea, cortar con eso, nosotros como sociedad, pues asegurar un mejor futuro para cada uno de nosotros y para la sociedad dominicana. Excelente, Zacarías. Bueno, como todo en la vida llega a su final, pero antes de, yo quiero que usted le dé una exhortación a la ciudadanía y de recomendación sobre todo de cuáles son las precauciones que deben tomar y qué deben hacer para evitar este tipo de situaciones de declaraciones tardías con sus hijos. El espacio Bien, es suyo. perfecto, gracias. Bueno, un llamado a la sociedad dominicana, llamado a los padres, ¿verdad? Que de manera responsable y oportuna, pues inmediatamente sus hijos, pues nazcan, traten de hacer su declaración. La declaración, si no tiene ningún tipo de impedimento, pues hágalo de inmediato. Y si usted, madre, ¿verdad? En primer orden, que si la madre no se puede declarar, si la madre no está declarada, aunque el padre esté declarado, no se puede declarar. Entonces, usted, madre, si tiene una situación que le impide declarar a sus hijos, pues sencillamente acérquese, ¿verdad?, a una de estas instituciones que ya le hemos mencionado, para que usted pueda solucionar ese problema. También pues quedamos a la disposición para que a través de la Comisión de los Derechos Humanos, ¿verdad?, nos contacten. Nosotros aquí también, como parte de la Comisión de los Derechos Humanos, también asistirle, porque sabemos lo grave que es eso, no tener un registro de identidad, porque el que no tiene un registro de identidad ni es de aquí, ni es de allí, ni de allá, no es de ningún lado. Entonces, para usted poder gozar de todos sus derechos civiles y sociales, entonces es necesario que usted tenga, ¿verdad?, un registro de acta de nacimiento. En el Ministerio de Interior y Policía, en el piso número 3 del edificio Juan Pablo Duarte, que está frente al Palacio de la Policía, hay un programa de asistencia legal que le permite a usted hacer su documentación de manera breve, o sea, ágil. Ahí no se guardan documentos, ahí usted va y si usted está completo, de una vez se le agiliza su proceso y usted va para la Junta y se declara usted, declara a sus hijos o declara a quien haya que declarar. Se hace rápido. O sea que le exhortamos que hagan comunicación a través de la Comisión de los Derechos Humanos. Nosotros, si no es esa institución, aquí mismo en la Comisión también lo hacemos, o lo hacemos a través de los mecanismos que nosotros sabemos como expertos y estamos a la disposición pues de contribuir. Bueno, queridos amigos y amigas que nos siguen a través de esta plataforma, recordarles que somos la voz de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, deseándole un feliz fin de semana, pero sobre todo recordarles que le digan a sus familiares, amigos y allegados y demás que por favor se suscriban a nuestra plataforma de YouTube y que nos den nuestro like. Así que hasta la próxima semana, los esperamos el viernes de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias, Zacarías. Gracias.